Ya lo que vamos a hacer es prácticamente, ustedes, ya les había dicho que ustedes le echen una lectura, ¿no? A este libro. En realidad, cualquier otro libro también sirve, ¿no? Este es un libro guía, un buen libro guía que estamos utilizando, ¿ya? Y esta parte de vectores tenían que haberlo leído, ¿no? Bien, vamos a estar haciendo entonces un repaso y a medida que vayamos avanzando, ustedes me van a ir diciendo si tienen algunas dudas. Ya, entonces todo lo que está aquí lo vamos a ver en esta partecita, ¿ya? Bien, vamos a ir definiendo, vamos a ir paso a paso entonces, definiendo algunos conceptos, ¿ya? Que es muy importante para poder diferenciar. Ya, en este caso, primero vamos a diferenciar, o vamos a definir qué es un valor escalar y qué es un valor vectorial. A ver, ¿cuál será la diferencia entre un valor escalar y un valor vectorial? Al decir valor, me estoy refiriendo, digamos, al valor que podría tener, por decir, aquí vemos nosotros una masa, ¿no? Si ustedes van, digamos, y se pesan en una balanza, digamos, cualquiera de nosotros vamos y nos pasamos en una balanza, y resulta que en esa balanza sale, por decir, vamos a hacer una suposición, ¿ya? A ver, digamos que sale 60 kilogramos, ¿ya? 60 kilogramos. Estos 60 kilogramos es un valor, ya tal como está aquí escrito. Estos 60 kilogramos que estamos escribiendo aquí es un valor. Pero así tal como está escrito aquí, como lo estamos viendo, ¿qué tipo de valor será esto? ¿Será un valor escalar o será un valor vectorial? Escalar. 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 Ya, es un valor escalar. Sí. Ya, lo mismo puede ocurrir, digamos, con una superficie. ¿Ya? Por decir, tu casa tiene, por decir, resulta que tienes una casa que tiene 400 metros cuadrados. ¿Ya? Esos 400 metros cuadrados también es un valor escalar, ¿no? 400 metros cuadrados. Ya, pero ¿qué pasa si decimos ahora por otro lado, ¿no? Digamos, alguien está recodiendo en su movilidad, ¿ya? Entonces resulta que al leer el velocímetro, digamos, en el panel de sus autos, resulta que sale 50 kilómetros por hora. Ya, digamos, 50 kilómetros Inge, por hora. disculpe, no se le escucha, Inge. No se escucha, todos no me están escuchando. Se le escucha Se claro. escucha. Escucha. Se le Ya, escucha, Inge. ya regulen entonces su volumen, los que no pueden escuchar claro. Ya, si yo digo 50 kilómetros por hora, ¿qué tipo de valor será este? ¿Escalar o vectorial? Así tal como está escrito. Vectorial. No, así tal como está escrito aquí, sigue siendo un valor escalar, ¿ya? Pero si yo aumento este dato, ¿ya? Si yo aumento este dato, ya sea, aunque sea, digamos, y yo os digo, ¿no ven? Está yendo a 50 kilómetros por hora en dirección, digamos, de Quillacollo a Cochabamba, o sea, en dirección este, ¿ya? Si yo indico esa dirección, ya, sí, o sea, a este dato, si yo le aumentamos, si yo le aumento la dirección, ya, si yo aumento la dirección, entonces este valor se vuelve en un valor vectorial, ya.
por el simple hecho de aumentarle una dirección, ¿sí? Por ejemplo, una velocidad puede tener una dirección, ¿no? Al igual que una fuerza, ¿sí? Digamos 100 newtons, ¿no? 100 newtons es una fuerza. Se le puede dar una dirección. Entonces, se puede volver en un vector también, ¿ya? Cualquier valor que se puede darle una dirección, entonces se puede volver también un vector, ¿ya? Pero hay valores que no le podemos dar dirección, ¿ya? Como por ejemplo lo que está aquí arriba. 60 kilogramos no le podemos dar dirección. 400 metros cuadrados tampoco podemos darle dirección. Entonces, aquellos valores donde no podemos darle dirección, ya, entonces esos solamente pueden ser escalares, no van a poder ser vectoriales nunca. ¿Qué otro ejemplo más podríamos citar para un valor escalar? ¿Ya? Aparte de la masa, el volumen, fuerza. Fuerza puede ser aquel que no tenga dirección, ¿me ve? Simplemente como valor escalar. O sea, todos los valores intrínsecamente, de hecho, son también valores escalares, ¿ya? Cuando no tienen dirección, se quedan como valores escalares. Ya, ¿y qué valores podríamos dar de ejemplo que podían ser vectores? Ya, aquí habíamos puesto fuerza. Puede ser un vector, una fuerza, ¿no? Si le damos una dirección, se va a volver un vector. Luego puede ser, la velocidad también es un vector, ¿no? Puede ser también un vector la velocidad. Después, ¿qué otro más podría ser vector? ¿Algún otro ejemplo? La aceleración. ¿La aceleración es un vector? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien puede complementar? Puede tomarse como tal, al igual que el peso. Sí, ingeniero. Bueno, si le podemos dar dirección, entonces si se puede volver en vector, pues se vuelve en vector también, ¿ya? Otro que puede ser vector podría ser, por ejemplo, la posición, ¿ya? O sea, otro que podría ser vector podría ser la posición. Desplazamiento, sí. O posición, desplazamiento, ¿no? Posición, desplazamiento, ¿ya? Es diferente, digamos, que una distancia, ¿ya? Una distancia. La distancia es simplemente, digamos, un valor dimensional, nomás, ¿eh? La distancia, pero la posición o el desplazamiento podría ser un valor vectorial. Y eso tiene que estar bien claro, ¿no? Entonces, aquí estaría bastante claro entonces en la diferencia que hay entre un valor escalar y un valor vectorial, ¿ya? Si a un valor escalar se le puede dar una dirección, entonces se convierte en un vector, ¿ya? Y esa dirección puede ser de diferentes maneras, ¿no? Prácticamente son, digamos, son también como coordenadas, ¿ya? Se podría dar con un ángulo también, una dirección. Ya, a ver, entonces los vectores, todos sabemos, van a tener ciertas características, ¿no? Como vemos acá. Ya, aquí los vectores, entonces, cuando estemos dibujando en una superficie, en un plano, en un cuaderno, entonces los representamos mediante una flecha, ¿no? La dirección de esa flecha nos está indicando hacia dónde se está dirigiendo esa cantidad vectorial, ¿ya? Entonces, un vector siempre va a tener una magnitud, decimos, y una dirección, ¿ya? Aquí nosotros podemos, digamos, escribir mejor, ¿no? Por ejemplo, cualquier vector, por ejemplo, este vector U que está aquí, ¿no? Ese vector U
para diferenciar nosotros, podemos poner así una flechita para decir que estamos hablando de un vector, ¿ya? Entonces, este vector va a tener una magnitud y una dirección, ¿sí? Su magnitud lo podemos representar por el tamaño que tiene este vector, ¿ya? Simplemente midiendo la distancia que tuvieran estos vectores, ¿no? Sus tamaños. Entonces, aquí podríamos ponernos nosotros, ya, su distancia o su tamaño que tiene ese vector, multiplicado por una dirección. Lo podemos llamar nosotros, lo vamos a conocer con la dirección E, por el momento, ¿ya? Entonces, esta parte que es de la magnitud, esta es la cantidad escalar de ese vector, ¿no? Es la cantidad escalar. Si no colocaríamos esta dirección, entonces se quedaría en un valor escalar simplemente. Pero si podemos ponerle una dirección E, ¿ya? Esa dirección E tiene que estar siempre referido a un sistema de referencia, ¿ya? Todas las cantidades vectoriales siempre las referenciamos. Tenemos que tener un sistema de referencia para esos vectores, ¿no? Entonces, nuestro sistema de referencia natural que tenemos nosotros es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí vamos a tener, cuando nos estemos situando en una superficie plana, nosotros automáticamente decimos, este es el eje X y esto es el eje Y, ¿no? Eso es lo que decimos automáticamente. Sin embargo, es una convención esto, ¿no? Es lo que nos hemos acostumbrado. Sin embargo, el sistema de referencia puede tener otros nombres, ¿no? Pueden ser otros, ¿ya? Por ejemplo, podría ser, en vez del eje X, podría ser, digamos, el norte, y en vez del eje Y, podría ser el oeste, ¿ya? O podría ser este, norte, etcétera, ¿no? O podría ser simplemente, digamos, los ejes YZ o XZ, etcétera, ¿no? Porque en un sistema tridimensional nosotros sabemos que tenemos tres ejes, ¿no? Dimensionales. El X, Y y Z. ¿Ya? Pero cuando nos estemos refiriendo a un plano como esto, automáticamente nosotros tenemos que pensar en este sistema de referencia, ¿no? X, Y. Entonces, esta dirección que va a tener los vectores tienen que ser con respecto a esta referencia, ¿ya? Y esta dirección E podría ser, por ejemplo, podríamos darle mediante un ángulo, ¿ya? Por ejemplo, podríamos medir este ángulo de acá, ¿no ven? El ángulo que tiene este vector U con respecto, en este caso, al eje X, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, este vector U, por ejemplo, podríamos definirlo nosotros indicando aquí, ¿no? Su magnitud. O sea, tendríamos que medir el tamaño que tiene esta flecha, ¿sí? Y seguidamente podemos colocarle aquí ángulo, aunque sea en texto, decir, ¿no ve? Con una inclinación de alfa, o sea, de tantos grados con respecto al eje X. Entonces, al mencionar una dirección, ya lo estamos convirtiendo en vector, ¿ya? Automáticamente. Eso ya lo estaríamos convirtiendo en vector. En ingeniería eléctrica yo he visto, por ejemplo, que los vectores ellos los representan más o menos así, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, ¿no? En algunos lados, por ejemplo, decir, ¿no? Digamos, el vector Y, por decir algo, este vector Y es igual, por decir, a, no sé, 50, ¿no? Hasta ahí es un valor escalar, ¿no? Pero a este le saben aumentar así, un ángulo, y lo colocan aquí, digamos, 60, así. 60 grados, ¿ya? Entonces, ahora, esto ya es un vector. Este vector Y sería igual a 50, podría ser, digamos, amperios, ¿no? Hay que darle su magnitud, sus unidades. Podría ser, digamos, 50 amperios a un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. En este caso, el eje X.
¿ya? Así se podría representar un vector, ¿sí? Nosotros lo vamos a representar de otra manera, ¿sí? Nosotros lo vamos a representar de esa manera que esté indicando aquí en color rojo. Para nosotros, este E va a ser el vector unitario, para nosotros, ¿ya? Este vector unitario nos va a dar, en realidad son coordenadas de una dirección, ¿sí? Van a ser coordenadas de una dirección. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, digamos, este vector U que está aquí, ¿no? En este extremo, como estamos viendo. Digamos que tiene una distancia, o sea, una magnitud de, por decir, 4. ¿Ya? 4. Podrían ser, no sé, podrían ser newtons, si es que fuera un vector, una fuerza. ¿Sí? Podría ser metros, si es un desplazamiento o una posición, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, si este vector tiene una magnitud de 4, su vector unitario, si este valor de E, este vector chiquito E, tendría que ser este mismo vector, pero dividido, ¿no ven? Dividido entre su tamaño, o sea, entre su magnitud, fíjense. Es como si de aquí despejaríamos E, ¿sí? Entonces, al despejar E, ¿qué va a pasar? ¿No? Esta magnitud va a ir a dividir aquí a la parte izquierda, ¿no? Entonces, si este es 4, entonces simplemente, ¿dónde estará 1? Eso es lo que hay que buscar, ¿no? 1 estaría entonces, más o menos, a escala, estaría ahí, ¿no ve? Este sería el vector unitario. Entonces, este sería el vector unitario, entonces. ¿Ya? Ese sería el vector unitario, que tiene magnitud 1, ¿no? Porque escalarmente lo estamos dividiendo, ¿no ve? Se puede ver aquí, ¿no? O sea, comparando a escala, el tamaño que tiene este vector unitario con respecto al vector original, ¿no? Que tiene en este caso 4 de magnitud. ¿Qué fuera si tuviera 400? ¿Qué pasaría si su magnitud sería 400 en vez de 4? Entonces, el 1 de esos 400 casi no se notaría, ¿no? Estaría bien chiquitito aquí. Casi no se notaría. Entonces, ese sería su vector unitario o su dirección, ¿ya? Entonces, como es un vectorcito, este vectorcito nos va a dar a nosotros la dirección, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelantecito, cómo sacar esa dirección. Pero iremos paso a paso por el momento, ¿ya? Primero entonces, como resumen hasta acá, un vector tiene dos componentes, ¿no? Va a tener magnitud y va a tener dirección. Hasta ahí estamos acá. Ya, ahora, como estamos recordando vectores, porque en realidad ustedes lo han visto en física, seguramente, ya muchos recordarán, ¿no? Existen varias operaciones que se pueden hacer con vectores. Una de ellas es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, la suma vectorial, ¿ya? Esta suma vectorial, vamos a repasar, ¿no? Estamos repasando acá. Si tenemos un vector U, lo vemos acá en la parte izquierda, y un vector V, que está acá, podemos ver a simple vista de que tienen magnitudes diferentes, ¿no? U y V. Gráficamente, ¿cómo se resuelve esta suma vectorial? ¿Cómo se resuelve? Pues simplemente tenemos que sumar estos dos vectores, ¿no? O sea, colocar un vector a continuación del otro vector. En este caso, haciendo caso a este orden que está acá, al vector U lo estamos sumando o está siguiéndole el vector V, ¿no? Como vemos acá. Al vector U, inmediatamente donde está la cabeza de su flecha,
Entonces va a continuar o le ubicamos el vector v. Acá está, ¿no? U más v. Por lo tanto, el resultado de esta suma vectorial, que es el vector v doble, es simplemente el vector que resulta, ¿no? Desde el comienzo del vector u hasta el final del vector v, ¿no? Es lo que vemos en esta parte de acá, que está acá. Eso es resolver gráficamente, ¿no? Los vectores. Ahora, a este resultado podemos llegar también si en vez de, o sea, cambiando este orden que está acá, ¿no? El orden podría ser también el vector b, ¿no? O el vector v, y luego le seguimos el vector u. Si nos fijamos, llegamos al mismo resultado que está aquí abajo, ¿no? Lo que vemos acá. Entonces llegamos al mismo resultado. ¿Eso por qué será? Porque tiene algunas reglas, ¿no? La suma vectorial. A ver, esas reglas las vamos a ver aquí adelante. Acá. ¿Ya? Estas son las propiedades de la suma vectorial, la que vemos en este recuadro que dice acá. ¿Sí? O sea, la suma vectorial es conmutativa. Podemos cambiar el orden de las sumas, ¿verdad? Es conmutativa. Y también hay otra propiedad que dice, la suma vectorial también es asociativa. ¿Ya? Esta parte es bastante fácil, ¿no? No hay mucho problema. En el caso de que ustedes quieran resolverlo de forma gráfica, lo pueden hacer de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos multiplicar un valor escalar a un valor vectorial? ¿Se puede multiplicar? Yo digo, a ver, así, ya que estamos en esta diapositiva de acá, en la diapositiva anterior hemos visto que podemos sumar dos vectores, ¿no? O sea, podemos sumar el vector u más el vector o. Los dos tienen que ser vectores para que podamos sumar, ¿no? Pero no podíamos sumar un vector con un valor escalar, ¿no? Imposible. No podemos sumar un vector con un valor escalar. Imagínense que este no fuera vector, digamos. O sea, no podemos sumar esto. No se puede. Pero, ¿qué pasa con la multiplicación ahora? ¿Podemos multiplicar un valor escalar con un valor vectorial? Esa es la pregunta. Sí, ¿no ve? Se puede. Nosotros sabemos que un vector tiene una parte, tiene dos componentes, ¿no? Una magnitud, o sea, una componente escalar y una dirección, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos multiplicar un valor escalar a un vector, lo que pasa es que ese valor escalar le va a afectar simplemente a la parte escalar del vector, digamos. Queremos multiplicar a un vector, ¿no ven? Digamos el vector u que estamos viendo aquí. Pero este vector u tiene una parte escalar que es su magnitud, ¿no ve? Y también tiene su dirección, ¿no? Para que sea vector. Entonces, este escalar a le va a multiplicar simplemente a su escalar u, le va a multiplicar a este que está acá. ¿Ya? Entonces, este va a ser la nueva magnitud de todo este vector sería entonces al final a, ¿no ve? Multiplicado a la magnitud que tiene el vector, ¿no? Esa sería la magnitud. O sea, le hemos multiplicado todo esto que está acá. ¿Ya? Y la dirección va a ser la misma. La dirección no se ha alterado. La dirección va a seguir siendo la misma. Entonces, eso podemos observar aquí en estas gráficas, ¿ya? Aquí tenemos el vector original u. Si a este vector original u le multiplicamos un valor escalar 2,
Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar su magnitud por 2, ¿no? Y fíjense acá, el tamaño es el doble que el vector original. Ahora, ¿qué pasa si le multiplicamos por menos 1? Resulta que este valor escalar A llegaría a ser menos 1, ¿ya? ¿Qué pasa si es menos 1? O un valor negativo, ¿ya? Puede ser menos 2 o menos 3. ¿Qué va a pasar esto? Este valor de 1 le va a multiplicar a la magnitud, ¿no? A la magnitud. Pero este signo aquí va a afectar. ¿A quién va a afectar? ¿A la magnitud del vector o a la dirección? Ah, la dirección. A la dirección, Inge. Exacto. ¿Ya? El signo negativo le va a afectar a la dirección. O sea, le va a invertir. ¿Ya? El signo menos de aquí del valor escalar le va a invertir a la dirección. Fíjense en este ejemplo de acá. Como lo está multiplicando por menos 1, prácticamente no está cambiando el tamaño de este vector, ¿no? Su magnitud no cambia, pero el signo menos lo ha afectado a su dirección, o sea que lo ha invertido. La dirección lo ha invertido acá. Ya, y lo mismo pasa acá. Ya, si lo multiplicamos, por ejemplo, por un medio, ¿ya? Que parecería ser una división, ¿no ve? Es como si estuviéramos dividiendo un vector entre un valor escalar, ¿ya? Simplemente le va a afectar entonces, le va a afectar a su magnitud. Es como si estuviéramos multiplicando por un medio, ¿no? Y como es positivo este valor escalar, su dirección no cambia, ¿no? Se mantiene, pero se redujo a la mitad, ¿no? La magnitud que tenía este vector original. Bien, eso sería todo, digamos, en esta parte de producto escalar. De un escalar con un vector. Y aquí están las propiedades que tiene esta operación, ¿ya? Dice aquí, el producto es asociativo con respecto a la multiplicación escalar. Fíjense aquí, que tenemos dos valores escalares, digamos A y B. Entonces, podríamos primero multiplicar el escalar B con el vector y luego multiplicar con el escalar A, ¿ya? O podríamos primero multiplicar los escalares y después multiplicarlo por el vector, ¿ya? A eso se refiere cuando dice que es asociativo con respecto a la multiplicación escalar. Después dice, los productos son distributivos con respecto a la suma escalar. Fíjense acá. Tenemos aquí en el paréntesis la suma de dos valores escalares, A y B, ¿no? Entonces, toda esta suma queremos después multiplicarlo a un vector U. Entonces, podríamos hacerlo. Primero podríamos sumar, ¿no? Los valores escalares y nos daría, digamos, otro valor escalar, ¿no? Y ese es recién multiplicar al vector. Pero eso también se puede distribuir de esta manera, como si estuviéramos en álgebra, ¿no? Es distributivo, entonces. Otra propiedad dice, los productos son distributivos con respecto a la suma vectorial. Un poco al revés de esto, ¿ya? Resulta que tenemos un valor escalar aquí, A, que queremos multiplicar a la suma de dos vectores. Entonces, lo que podríamos hacer es, primero podríamos sumar estos dos vectores, ¿no? Nos daría, digamos, un vector B doble, por decir algo. Y después de 100 multiplicarlo con el escalar A. También podríamos hacer eso. O podríamos distribuirlo de esta manera, ¿ya? A, el valor escalar A multiplicado con el vector U, más el valor escalar A multiplicado con el vector V, ¿no? Y después de 100 sumar esto. Entonces nos daría el mismo resultado. Bien, entonces esto es el producto de un escalar con un vector. Creo que no hay mucha complicación aquí, ¿no?
A ver, seguiremos. ¿Qué hay con las de esta vectorial? Las de esta vectorial prácticamente es una suma vectorial, ¿ya? Es una suma, ya lo hemos visto más antes, ¿no? ¿Cómo es una suma vectorial? Así, ¿no? Un vector seguido del otro vector, simplemente. Entonces, en una de esta, ya, por decir, aquí dice el vector u menos el vector v. Esto es lo mismo que decir el vector u más la multiplicación de un valor escalar, que es menos 1, por el vector v. Entonces, gráficamente, ¿qué va a resultar? De aquí, ¿no ven? Por ejemplo, si queremos desdestar u menos este vector v, entonces nosotros sabemos, ¿no?, que para resolver esto gráficamente, lo que hacemos es primero ponemos aquí el vector u, ¿no? Así, el vector u. Este vector u que está ahí, ¿no? Y luego, si fuera u más v, ¿qué sería? Este vector v tendríamos que traerlo acá, ¿no ve? Esto sería una suma, ¿verdad? Sería una suma. Pero dice menos v, menos. Y como esto es lo mismo que decir esto, que está acá, en esta partecita, primero tenemos que invertirlo entonces, ¿no? Primero tenemos que invertirlo el vector, este vector. O sea, tendría, su inverso sería así, ¿no ve? Entonces, eso significa que aquí lo que tenemos que traer es lo que ya esté invertido, ¿no? Este que está acá. Entonces, resulta que esto llegaría a estar acá. Y ese sería el vector. Ese sería pues el vector. Ahí. Esto voy a restar. Esto sería prácticamente el vector menos v. ¿De acuerdo? Entonces estamos sumando, ¿no ve? El vector u más el vector menos v, como vemos acá, ¿no ve? En esta parte. Es simplemente las de esta vectorial. Y bueno, el resultado siempre es este que está acá, ¿no? Siempre. Eso es. Entonces, las propiedades de esta vectorial es la misma que las propiedades de suma vectorial que vimos más antes. ¿Ya? Sencillo, ¿verdad? Hasta acá. ¿Alguien tiene acá alguna pregunta? No, ¿verdad? Sencillo. Ahora sí, entraremos. Aquí no nos faltan más operaciones, ¿no? Ya hemos visto fácil que es suma vectorial, zesta vectorial, multiplicación de un escalar con un vector, etc. Nos faltan más operaciones como por ejemplo producto punto y producto cruz, ¿no? Eso está un poco más adelante. Antes de ver esa parte, primero tenemos que entrar a saber qué son los vectores unitarios. Ese valorcito de e que habíamos dicho más antes, ¿ya? Este valor de e. Eso es lo que vamos a averiguar aquí. ¿A qué se refiere, ya? Ya dijimos más antes. Todo es intuitivo, ¿ya? Si tenemos aquí un vector u, como vemos acá, su magnitud es el tamaño que tiene este vector, ¿no? Gráficamente. Aquí está representado por este símbolo que está acá, ¿no? Esa es su magnitud. Ahora, el vector unitario, o sea, su vector unitario, vamos a decir. O sea, cada vector va a tener su vector unitario. En realidad no es cada vector, o sea, cada dirección tiene vector unitario. Y por lo tanto, cada vector va a tener su vector unitario. Ese vector unitario, en ese vector unitario está almacenado su dirección de ese vector. ¿Ya? Y va a tener una magnitud igual a 1, como vemos acá. ¿Ya? Ejemplo. ¿Qué pasa si este vector, digamos, que vemos acá, digamos, qué pasa si la magnitud de ese vector es igual, por decir, a 2,
¿ya? Digamos, vamos a decirle 2 metros, por decir algo, ¿ya? 2 metros. Su vector unitario de este, ¿dónde estuviera? ¿Cómo le dibujaríamos? ¿Ya? Su vector unitario tiene que tener 1, entonces sería la mitad, ¿no? Su vector unitario sería hasta acá. Ese sería su vector unitario. Porque tiene que tener 1, su magnitud. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si no tiene 2 metros? Digamos, tiene 10 metros. Entonces, ¿dónde estaría su vector unitario entonces ahora de este vector? Tendríamos que sacar la décima parte, ¿no? Todo esto tendríamos que dividir entre 10. Entonces, ¿dónde estuviera? Más o menos por ahí, ¿no ve? Pequeñito. Ese sería su vector unitario, porque tiene que tener magnitud 1. Hasta ahí está bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si su magnitud de esto es igual a, digamos 400 metros? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde estuviera aquí su vector unitario? ¿Cómo lo dibujaríamos? Casi no se podría dibujar, ¿no? No podríamos casi dibujarlo porque no se nota. Todo esto tendríamos que dividir entre 400, ¿ya? Digamos, hasta aquí es 100, ¿no ves? 100, hasta aquí sería 50, 25, y todo esto tenemos que dividir entre 25, ¿no? Sería aquí un puntito casi, ¿no? No se notaría. Pero se dan cuenta, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con el vector unitario? ¿Sí? Tiene que tener magnitud 1 de la magnitud que tiene el vector original. Ese es el vector unitario. Y todo sale además de aquí. Esta es la fórmula de los vectores. ¿Sí? Así siempre nosotros los representamos los vectores. O lo vamos a representar, ¿no? Cualquier vector va a tener parte escalar, o sea, su magnitud, multiplicado por su dirección E. Este E es el vector unitario. Entonces sería, un vector es igual a su magnitud por su vector unitario. Así diríamos, ¿ya? Un vector es igual a su magnitud por su vector unitario, ¿ya? Eso repítanse. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar, ¿no? ¿Qué pasa si de aquí queremos averiguar cuánto vale, digamos, la magnitud? ¿Ya? Su magnitud, si queremos saber cuánto vale su magnitud, simplemente de aquí despejamos, ¿no? Su magnitud sería igual al vector U dividido entre vector unitario, ¿no ven? Despejando de acá. También de acá podemos despejar el vector unitario. Aquí es igual al vector unitario. Aquí va a ser igual al vector U multiplicado por su magnitud. Ahora sí, ¿ya? O sea, de aquí podemos hacer todos estos despejes que están acá. ¿Ya? Todos esos despejes podemos sacarlo de ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Entonces, se van a memorizar esto. No se tienen que memorizar estos de aquí, simplemente memorícense esto que está acá, ¿no ve? Esto que está acá se van a memorizar. Porque de ahí vamos a despejar todo. Ya, a ver, hagamos algún ejemplo acá. Bueno, aquí no están para sacar vectores unitarios, pero aquí hay, digamos, son algunos ejemplos, ¿no? Que hemos sacado. A ver, este ejercicio que está acá. Aquí tenemos 3 vectores, ¿no? Vector A, FB y FC. Y aquí nos indican que estos 3 vectores están en un mismo plano. O sea, están en el plano. Entonces aquí dice la magnitud FA vale 80 libras. Y el ángulo alfa es 65 grados, dice. Luego la magnitud
FA más FB es igual a 120 libras. Nos pide determinar gráficamente la magnitud FB. Entonces, tenemos estos tres vectores que podrían ser, digamos, podrían estar representando a tres cables, ¿no? A tres cables que están jalando este soporte que vemos acá. Ahora, ¿cómo podemos graficar esto acá? Ya simplemente nos tenemos que fijar las magnitudes que tienen estos valores, ¿no? Dice la fuerza FA, este que vemos acá, que estaría en el eje horizontal, como lo vemos acá. Dice que tiene 80 libras. Entonces nosotros aquí lo que tendríamos que hacer es dibujar inicialmente ese vector, ¿no? Que para nosotros va a ser igual a, digamos, ¿a qué? 80 libras. Que en sus cuadernos podría ser, digamos, como 8 centímetros, si ustedes quieren, ¿ya? Sería como 8 centímetros esto, en sus cuadernos, ¿no? Luego, dice aquí, tenemos el ángulo alfa, que es igual a 65 grados. Pero ese es el ángulo que está formando el vector FB con el vector FA. Y nos dan otro dato acá, ¿no? Nos dice el vector FA más el vector FB es igual a 120 libras. Bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esta suma? ¿Ya? Porque además nos está pidiendo cuánto vale la fuerza FB, el vector FB. ¿Dónde podría dibujar aquí? FA más FB. FB no sabemos cuánto vale, ¿no? Bien, FA más FB sería, ¿cómo sería? Aquí tendríamos que nosotros aumentar entonces el vector FB, ¿no ve? En esta misma, o sea, haciendo 65 grados con la horizontal. ¿Cómo sería eso? Sería más o menos aproximadamente así, digamos, ¿no? Pero no estoy colocando aquí el verdadero tamaño del vector FB. Ya, solamente sabemos que este ángulo que está aquí, ya, este ángulo que está acá, vale 65 grados. Como nos dice el enunciado. ¿Sí? Y nos dice que esta suma de vectores, o sea, este es FA, ¿no ven? Este es el vector FA. La suma de este FA más este vector FB que está aquí, nos da 120 libras. O sea, este vector tendría que ser 120, ¿no ven? De tamaño. En sus cuadernos tendría que tener una medida de 12 centímetros, ¿verdad? 12 centímetros. Ya. Gráficamente, ¿cómo podemos resolver esto? A ver, ¿alguna idea? Porque mira, esto tiene que tener 12 Despejando. centímetros. ¿Cómo? Y ya teniendo la suma de los valores podríamos despejar. De aquí quieres despejar ¿cuál? ¿FB? Sí. Reemplazando los valores, como tenemos FA y la suma de los dos. A ver. Bien, tú estás diciendo, aquí tengo FA. Ya, pero mira, estos son vectores. FA y FB son vectores. Y nos dice aquí que es igual a 120 libras, pero no nos dice la dirección. ¿Ya? Así que no podemos despejar de ahí. Así sería, mira. Ese sería FA. Sabemos que son vectores, ¿no? FA más FB.
Ya, como son vectores, vamos a poner de esta manera, ¿ya? Esta suma de vectores, que su resultado tiene que ser otro vector, ¿no? Que en este caso es 120 libras, dice, es igual a 120 libras, pero esto aquí le falta colocar por una dirección, o sea, por su vector unitario de este 120, ¿ya? Todo esto es libras. Aquí solamente nos está dando aquí la magnitud nomás de esta suma, o sea, los 120. Nosotros sabemos que FA es 80 libras, ¿sí? Y su dirección ya conocemos nosotros, ¿ya? Ya conocemos la dirección esta. Pero, ¿cómo podríamos nosotros entonces, cómo podríamos dibujar nosotros gráficamente aquí estos 120? A ver, toda esta distancia de acá, sabemos que vale 80, ¿no ve? 80 tienen toda esta distancia. Pero y toda esta distancia de acá tiene que ser 120. O sea, lo que se trata es hacerlo esto gráficamente. ¿Cómo podríamos hacer eso gráficamente? A ver. Ya, esto vale 80, ¿no ven? Este FA vale 80. Entonces, sabemos que esto vale 80. Entonces, si primero nosotros hemos dibujado el vector FA gráficamente, ¿no? En un papel milimetrado. Entonces, lo que podríamos hacer entonces, seguidamente, es hacer un círculo, ¿verdad? Tendríamos que agarrar un compás. Ya, agarramos un compás y hacemos centro acá. ¿No ven? Y con ese compás hacemos un círculo ¿de cuánto? De 120, ¿no? O sea, en sus cuadernos sería como 12 centímetros, ¿no? Si están haciendo a escala. Entonces tendríamos que hacer un círculo acá, digamos por acá, ¿no? Así, un círculo. Que tenga valor de 12, ¿no? Valor de 12, un círculo. Esto podríamos hacerlo también en AutoCAD si quisiéramos, ¿ya? Digamos 12, podría estar, digamos, por acá, digamos así, ¿no? 12. Entonces, del punto inicial de este vector FA hasta cualquier punto de este círculo va a tener 12, ¿no ve? O sea, o 120 libras. Bien. Ahora, lo que va a faltar aquí, lo único que va a faltar entonces es simplemente sacar una línea del final de este vector FA, ¿no ve? Sacar una línea a 65 grados, ¿no? Con la horizontal. Digamos, podría ser, digamos, esta. Así, ¿no ven? De tal manera que esto de acá es 65 grados. ¿Sí? 65 grados sería esto. Bien. Y nosotros sabemos que, y donde está intersectando este punto, esta línea, nosotros sabemos que desde acá hasta ahí es el vector FA más FB, ¿no ven? O sea, tiene una magnitud de esto de 120, ¿no? 120 libras, ¿de acuerdo? Este es el vector de la suma, ¿no? La suma. Y este vector que está acá, nosotros sabíamos que esto vale 80. Así, ¿no? Y finalmente, ¿cómo le descubrimos el vector FB? Pues el vector FB va a ser desde aquí, desde la cabeza del vector de 80 hasta donde esté intersectando, ¿no? Con el círculo. Este sería el vector, entonces, el vector FB. Y para saber su magnitud de este vector FB, ¿qué tendríamos que hacer?
simplemente medir cuánto es, ¿no? Este vector de color azul con una regla, ¿no? Y de esa manera estaríamos averiguando cuánto vale el vector FB. Estamos haciendo gráficamente esto, no es analíticamente, ¿ya? Como me estaban sugiriendo algunos, ¿sí? Para hacerlo analíticamente y despejar de aquí, digamos, FB, se podría hacer también, ¿ya? Pero para eso tendríamos que reemplazar acá el vector FA, pero en forma vectorial, ¿sí? Pero para hacer eso, tendríamos que conocer más antes cuánto vale este vector unitario, que no sabemos cuánto vale, ¿sí? No se apresuren mucho al hacer los cálculos, ¿ya? Sí, primeramente analicen un poquito mejor. ¿Esta parte se ha comprendido? Sí, Inge. Ya. El segundo ejercicio, ¿cómo sería? Ya teniendo valores de fuerza, que son magnitudes vectoriales, no podríamos directo usar los datos que tenemos. Sí, para el segundo ejercicio, en el segundo ejercicio nos están dando las magnitudes del vector FA, del vector FB y del vector FC, ¿no? Nos dan puras magnitudes. Y nos dan dos ángulos más, el ángulo alfa y el ángulo beta. Está mucho más fácil, ¿no? Sí. Sí, está mucho más fácil. Simplemente lo que tendríamos que hacer es Determinar la dirección. sí, sumar uno por uno, ¿no? Directamente. A ver, sus magnitudes son 40, 50 y 40. Ya, digamos, a ver, el vector FA tiene, digamos, 40, que esté, digamos, aquí, ¿no? Eso que sea para nosotros 40, digamos. Para nosotros, ¿no? 40. Este es el vector FA. Bueno, aquí estamos 40. Aquí podemos poner así, de una vez, ¿no? 40 y sabemos que está con horizontal, ¿no? Luego el ángulo, o mejor, el FB es 50, pero está con ángulo alfa, y el ángulo alfa es 50 grados. Entonces aquí utilizamos, y más o menos con transportador, ¿no? Con transportador tenemos que aquí colocar la dirección, ¿no? De esos 50 grados que nos dice aquí, 50 grados. Entonces con el transportador agarramos y aquí ubicamos el vector FB, que tiene 50 newtons. Y 50 grados más o menos va a ser aproximadamente, digamos, estoy adivinando, digamos que salga ahí, ¿ya? Entonces, ese sería el 50 newtons, ¿no? Entonces sería magnitud 50. Sabemos que aquí esto está a 50 grados, ¿no? Esto es 50 grados de aquí. Ya, eso sería 50 grados entonces. Y finalmente el vector FC que tiene 40 newtons y el ángulo beta dice que es igual a 80 grados. Entonces, igual, ¿no ven? Aquí tenemos que nosotros con un transportador tenemos que medir, ¿no? Dice que está a 80 grados con el F. Entonces, digamos, esto sigue allá, o la línea. La línea, digamos, sigue. Aquí podríamos ser así mejor. Digamos, esta línea nosotros así sigue, ¿no? Allá. Entonces, de ahí tenemos, nosotros con un transportador tenemos que ubicar 80 grados, ¿no? A ese lado. 80 grados. Y una vez que tenemos 80 grados, le colocamos nosotros el vector de 40 newtons, que es el vector FC. Entonces, agarramos
digamos, 80 grados es casi 90 grados, ¿no? Este sería, digamos, 90 grados casi. 80 grados va a ser más o menos por ahí, ¿no? Más o menos por ahí, digamos, que sea. 80 grados. Ese sería el vector de 40 newtons que corresponde al vector FC, ¿no? 40. Bien, ya están aquí los tres vectores entonces. Y el resultado de esta suma de los tres vectores sería desde acá, ¿no ve? Hasta al final era. Ay, no sé qué ha pasado. Ya. Era, vamos a sumar, era desde acá hasta acá, ¿no? Ese sería entonces el resultado suma. Ese sería FA más FB más FC. ¿Ya? Ese sería, bueno, FA más FB y más FC, ¿no? Y para saber el resultado tendríamos que medir, ¿no? Con una reglita. Tendríamos que medir con una reglita toda esta distancia del vector de color rojo y con un transportador medir este ángulo más, que está acá, ¿no? Para decir que el vector resultado es igual a tanto de magnitud y está a tantos grados, ¿no? Aquí tenemos que ponerle también, digamos, a cuántos grados está de inclinación. Bien, está bien, ¿no? ¿Se ha comprendido? Perdón, entonces solo ese llegaría a ser la dirección del vector. ¿Cuál? ¿Es este ángulo? Sí, o sea, de la ecuación del vector, que es la magnitud por el vector unitario, el vector unitario sería la dirección. Bueno, aquí, midiendo con una reglita, solamente vamos a encontrar la magnitud nomás, ¿ya? La magnitud. Y midiendo con un transportador, encontraríamos aquí, digamos, este ángulo, ¿lo ven? Este ángulo, así. Ángulo θ, digamos. Entonces, nosotros esto podemos, digamos que la suma de estos vectores sea R, digamos, ¿no? R. Entonces, el vector R sería igual, este vector que estamos sacando aquí como resultado, sería igual a, nosotros esto medimos, ¿no ve? Con una reglita y sacamos una distancia. Entonces, aquí colocamos eso. Esa sería la magnitud, ¿no ve? Y esto sería, nosotros esto podemos presentar así. Aquí le ponemos así un ángulo y aquí colocamos el ángulo θ. Así. También está válido esto, ¿ya? Al poner este ángulo θ, o sea, que está de color verde, equivale al vector unitario. Es equivalente, pero no es el mismo, ¿ya? No es el mismo. Para saber bien, digamos, para saber bien exactamente, digamos, a qué es igual este vector R, de todo este vector de color rojo, tendríamos que averiguar cuánto vale su vector unitario, ¿ya? Y ese vector unitario estaría más o menos por dónde. Estaría, no sé, a ver, dependiendo de cuánto vale esto, ¿no ve? De cuánto vale esto, por ahí va a estar, ¿no? El vector unitario, aproximadamente, ¿ya? Pero este vector unitario todavía no estamos aprendiendo a sacar cuánto vale. Eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿ya? Este sería el vector unitario, ¿sí? Entonces, el resultado de esto, de este vector R, va a ser igual, ¿no ve? A su magnitud multiplicado por ese vector unitario que tenemos que saber cómo calcular, ¿ya? Podemos calcular nosotros con este ángulo. En realidad es facilito de calcular, ¿ya? Simplemente, a ver, como adelantamiento, ¿ya? ¿Saben a qué sería igual este ángulo, este vector unitario E? ¿Ya?
Este vector unitario E es también un vectorcito. Es un vectorcito que tiene magnitud 1, ¿ya? Y este sería igual a ¿cuánto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dirección tuviera este vector unitario E en la dirección X? ¿Ya? Para saber eso, tenemos que calcular su componente de este vector unitario E en la dirección X, en esa dirección. Y en la dirección Y va a ser esta otra dirección, ¿ya? ¿A qué va a ser igual entonces su componente en la dirección X? Simplemente 1 sería, o sea, esto de acá, ¿no ve? Esta dirección de acá sería igual a 1, porque este vector amarillito de aquí es magnitud 1, ¿no ve? Por seno o coseno. Coseno. Correcto, sería coseno de este ángulo. Bien. Y este otro de aquí en la dirección Y, ¿qué sería igual? Sería 1 por seno. Eso, por seno del ángulo. Listo. Estas son sus direcciones, ¿ya? ¿Y cómo se escribiría entonces el vector unitario E? ¿Ya? El vector unitario E se escribiría de esta manera. Se escribiría coseno de tita, porque se supone que podemos calcular tita, ¿no ve? Con un transportador. Coseno de tita, esto sería en la dirección X, ¿ya? Y para decir que es en la dirección X, nosotros lo vamos a llamar con la letra I, y lo vamos a ver más a continuación, ¿ya? Más la dirección en el eje Y, ¿no ve? Sería seno de tita. Y esto sería en la dirección del Y. Así se escribe el vector unitario de este vector, de cualquier vector en realidad, ¿ya? Va a depender de su inclinación, ¿no ve? De la dirección que tiene con respecto a los ejes X y Y. Y en 3 dimensiones con el eje Z también, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver más a continuación. Nos estamos adelantando. Aquí solamente se trataba de averiguar la magnitud nomás, la magnitud de esos vectores, ¿ya? Bueno, nos daban la magnitud. Determine gráficamente, ¿ves? Aquí dice, ¿ve? Aquí dice, determine gráficamente la magnitud, dice, de FA más FB más FC. Entonces, simplemente dibujando esto en un cuaderno, digamos, a escala, utilizando regla y transportadores, y luego sacamos este resultado, y luego medimos con reglita, y eso era la respuesta, directamente, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya. Ninguna. Ninguna, Inge. Ya, pues vamos a ver la siguiente, a ver qué viene la siguiente. En la siguiente tenemos aquí otro ejercicio. Eso también es parecido. No lo vamos a resolver ya, pero lo vamos a analizar cómo se resolvería. Los 3 vectores también están en un mismo plano, ¿ya? Aquí nos da un ángulo de 30 grados, aquí ángulo de alfa, dice. Igual hay 3 vectores. Aquí nos da, ya nos dice aquí que la suma de los vectores tiene que ser 0. ¿Ya? Al decir esto, 0, significa que tiene que formar un triángulo, ¿no? O sea, todos esos tres vectores tienen que formar un triángulo cerrado. Después nos dice aquí la magnitud del vector FA es 100 newtons y el ángulo alfa es 60 grados, dice aquí. 60 grados. Aquí. Dice, determina gráficamente las magnitudes FB y FC. Bueno, ¿cómo haríamos esto gráficamente? Primero colocaríamos aquí el vector FA, ¿no? De 100 newtons. En sus cuadernos, 100 newtons lo podrían hacer coincidir, digamos, con un cuadrito. Cada 10 newtons podría ser un cuadrito. No sé, digamos que fuera 10 centímetros, ¿no? En sus cuadernos. Entonces colocamos aquí
en esta misma dirección, aquí colocaríamos entonces el vector de... Ya, así lo voy a poner. Hay un cacho. Aquí mejor. Ya, digamos que esto fuera 100 newtons, ¿no? O sea, el vector FA, ¿no? Que está aquí. Ya, los 100 newtons. Luego, dice aquí, FA, dice el ángulo 60 grados. Entonces, hagamos con un transportador y ubicamos, hacemos una línea de 60 grados aquí, ¿no? No sé, digamos, de aquí, hagamos 60 grados, digamos que es más o menos esta línea, ¿no? Así, 60 grados. O sea, este ángulo de acá, esto serían los 60 grados, ¿no? Estos serían los 60 grados. Luego, ¿qué más tenemos de datos? Estamos en el primer ejercicio, ¿no? Dice, determine gráficamente las magnitudes FB y FC. Nada más tenemos, mira. ¿Cómo podemos ubicar ahora estos vectores? Para que sea 0. Aquí tenemos que saber cómo ubicar este vector de aquí, que está a 30 grados, ¿no ve? El FB. Y el FC está a este lado. Para que sea 0 la cosa. A ver. Primero podríamos utilizar así, ¿no? Podríamos utilizar... Primero podemos ubicar este ángulo de 30 grados. Que está acá. Mira, este vector de aquí. Este vector que está aquí. No sé aquí cómo trasladarlo. Ya, este vector de aquí, digamos, podría venir aquí, digamos, ¿no? Así. ¿No? Este de acá. Y este de acá lo podría cesar, ¿no? Para que sea 0, ¿no? Esa sería la lógica, ¿no? Estamos sumando los tres vectores, ¿no? Tan, así. Ahora, pero este vector de acá, el FB, que es esto, está a 30 grados. Entonces, esos 30 grados es, aquí donde estuviera esos 30 grados, estuviera acá. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, con un transportador, tenemos que sacar aquí 30 grados, ¿no? Digamos, sería así. Así, ¿no ven? O sea, esto sería los 30 grados, ¿de acuerdo? Serían los 30 grados esto. Es lo que nos está indicando acá, ¿no? En el ejercicio. Ahora sí, en estos 30 grados tendría que estar el vector FB. ¿No ven? Y esta línea que está aquí de 60 grados, le trasladamos a este lado, ¿no ven? Su paralelo. Sacamos de aquí, aquí. Digamos, estaría por aquí, ¿no ven? Así. Ahí está. Esto de acá vale 60 grados, ¿no? 60 grados. Ahí está. Lo que nos dice aquí en la gráfica, ¿no? O sea, esta línea, esto de acá lo he llevado al otro lado. Ahora sí, ya sabemos dónde están, ¿no ven? Los otros vectores. Para que sea 0. Aquí estaría el vector FC, ¿no ven? De aquí hasta esta intersección, hasta aquí estuviera el vector FC. Ese sería el vector FC. Y el vector FB sería desde aquí hasta aquí. De tal manera que se ciesa, ¿no? De tal manera que la suma de esos tres vectores es igual a 0. Entonces aquí estaría el vector FB. Ahora sí, listo. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar una reglita y medir, ¿no? Los tamaños de estos vectores, del vector azul y del vector rojo.
Y con eso estamos respondiendo lo que nos dice aquí. Mira, aquí dice, determine gráficamente las magnitudes, dice. Nada más. No hay que medir direcciones, nada, solamente magnitudes. Y eso lo logramos con una siglita, nada más. Fácil, ¿no? Sí, jefe. Ya, está bien. Nada más. Este otro ejercicio les voy a dejar para que hagan ustedes, ¿ya? A ver. Esto lo pueden hacer ustedes en sus cuadernos. Fácilmente. También es idéntico que este que está aquí arriba, es idéntico. Ya, ahora sí, seguiremos. No me están diciendo si tenían dudas de lo que han leído. Ya. A ver, veamos componentes en 2 dimensiones, ¿ya? Vamos a ver componentes en 2 dimensiones. ¿Cómo sacamos? Aquí ya vamos a empezar a sacar, digamos, el vector unitario en términos de sus componentes. Luego vamos a ver en 3 componentes más adelante. A ver, veamos con 2 componentes. Es de esta manera, fíjense. Tenemos un vector U. Aquí, ¿ya? Aquí tenemos un vector U. Este vector U está ubicado en un sistema de referencia. Como como dijimos más antes, estamos acostumbrados a decir que el eje horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Como está ahí. Y aquí estaría entonces el vector U, fíjense. El vector U. Ahora, este vector U, esto yo quiero explicarles de esta manera, ¿ya? Para que se entienda mejor, voy a explicar así. Ya, aquí tenemos el eje, dijimos el eje el eje Y, y aquí tenemos el eje X, ¿ya? Entonces, si yo ubico aquí un vector U, como ya está allá, ¿no? Más o menos está en esa dirección, ¿ya? Ahí está el vector U. Este es el vector U. Digamos que este vector U es el resultado de la suma de 2 vectores, ¿ya? Aquí está el vector U. Digamos, esto es el resultado de la suma, digamos, de 2 vectores. Digamos que quiero sumar yo un vector A más un vector B. De tal manera que me saque como resultado el vector U. Entonces, este ya es el resultado. ¿Dónde tendría que poner esos 2 vectores para que me salga ese resultado? X, Y. Hay varias alternativas, ¿no ve? Mira, por ejemplo, si yo coloco así, a ver, digamos, yo coloco aquí, digamos, un vector y aquí el otro vector. ¿Se cumpliría? Se cumple, ¿no ve? Se cumple. Pero también se cumple si yo hago así. Yo hago aquí y así. También se cumple. Ahora, si hago así, también se cumple, mira. Si hago este vector más este vector, también se cumple. También se cumple si hago así, ¿no ves? Si hago este vector más este vector. ¿Se dan cuenta? O sea, hay infinitas posibilidades, ¿no ven? Todas esas posibilidades es válida, ¿no? O sea, estoy colocando aquí vector A y vector B. De tal manera que suma 2 me salga el vector U. ¿Ya? ¿No ve? Esas son infinitas posibilidades, pero solo hay una posibilidad de tal manera que esos vectores sean paralelos a los ejes X y Y. ¿Ya? Si la condición es que sean paralelos a los ejes X y Y, ¿qué significa entonces? ¿Cómo tendríamos que poner esos vectorcitos? El vector A y el vector B. Tendríamos que ponerlos paralelos a los ejes X y Y. ¿Ya? O sea, la única alternativa sería que aquí, digamos, podríamos poner el vector A. Así. Y este sería el vector B.
¿Ya? Entonces, este sería para nosotros, digamos, el vector A. Y este sería el vector B. Si lo ubicamos de esta manera, el vector A paralelo al eje X y el vector B paralelo al eje Y, a estos se conocen como los componentes del vector U. ¿Ya? Los componentes en dos dimensiones en este caso. ¿Ya? Y para denombrar mejor, se los denomina mejor diciendo, ¿no ven? Esta es la componente en el eje X del vector U. Entonces, U, X colocamos, ¿no? Así. Pero esto es vector también. Y esta es la componente en el eje Y. ¿Ya? Todo esto es vector también. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que, mira, UX más UY es igual al vector U. Es lo que vemos acá. ¿No ven? Entonces, el vector U es igual al vector UX más el vector UY. Ahora, cualquier vector, a ver, ahora recuerden de esto. Cualquier vector, ¿cómo se representa? Cualquier vector es igual a su magnitud ¿por qué cosa? Vector unitario. Dirección. Por su dirección, ¿ya? Cualquier vector es igual a su magnitud por su dirección. Cualquier vector es igual a su magnitud por su dirección. Entonces, ¿qué pasa si ahora estamos hablando del vector UX, digamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar UX, ¿no ve? Así, vector UX. Este vector UX va a ser igual a su magnitud, que sería su magnitud de UX, ¿no ve? UX, por su dirección. ¿Cuál es la dirección de este vector UX, de este componente? ¿Paralelo a qué eje es? Al eje X. Al eje X. Entonces sería la dirección del eje X. ¿Ya? Es. Ahora, la dirección del eje X, ¿sí? La dirección del eje X, para simplificar, ¿ya? Para simplificar, se le asigna una letrita, ¿ya? Y se le llama I. Para simplificar, ¿ya? Al decir I, estamos diciendo que tiene la dirección del eje X, ¿ya? Al decir menos I, estamos diciendo que tiene la dirección del eje X, pero en sentido negativo, ¿ya? Eso significa. Y el mismo análisis hacemos en el eje Y, ¿ya? Este UY va a tener la dirección del eje Y. Entonces, el vector unitario, o sea, la dirección del eje Y, se le conoce con la letra J, letra minúscula J, ¿ya? Y la dirección del eje Z, que no está dibujado aquí, ¿no? Se le conoce con la letra K, así, ¿ya? Entonces, esto nosotros podemos escribir de la siguiente manera. En vez de poner EX, como sabemos que es paralelo al eje X, le colocamos Y. Así. Nada más. ¿No ven? Fíjense cómo está escrito aquí. ¿Ya? O sea, el vector UX que está aquí es igual a su magnitud UX por I. Este I significa que nos está diciendo que es en la dirección X, nos está diciendo, ¿ya? Y esto, J, nos dice que es en la dirección Y. Nada más. ¿Esta parte se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Eso es todo. Nada más. Ahora, fíjense.
Si tenemos el vector u de esta manera es escrito, mira, mediante sus componentes, ¿ya? Esto de aquí es mediante sus componentes, ¿ya? Es el vector u que está representado mediante sus componentes. Eso nos está diciendo que tiene componente en el eje X de tanto y en el eje Y de tanto. Ahora, si nosotros nos fijamos, esto está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, estos lados tienen distancias, ¿no? Distancias, y aquí está la hipotenusa. ¿Cómo sacaríamos nosotros la distancia de una hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras nos dice que podemos encontrar su magnitud de esta manera, ¿no? Así. ¿De acuerdo? O sea, es raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado. Pero las componentes ¿de qué? De sus magnitudes, ¿no? Porque estamos sacando aquí magnitud total. Esta sería la magnitud de la hipotenusa, ¿no? Que en este caso sería la magnitud del vector u, del resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de eso de acá no se van a olvidar nunca más. ¿Se comprendió, no? Ahora sí. Veamos qué dice aquí abajito. Aquí dice manipulación de vectores en términos de sus componentes. ¿Cómo haríamos si queremos sumar dos vectores? Eso es lo que nos está indicando acá abajito, fíjense. Queremos sumar dos vectores, el vector u más el vector b. Nosotros ya sumamos hace rato, ¿no? Pero lo hicimos gráficamente. Ahora podemos sumar analíticamente. Pero para eso necesitamos tener los vectores representados mediante sus componentes. Y aquí están, fíjense. El primer paréntesis de acá es el vector u, que está representado mediante sus componentes, ¿no? Aquí está ux en y más uy en j. A eso queremos sumarle otro vector, v, donde aquí están sus componentes. Hasta ahí está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esta suma? Acuérdense de las propiedades de suma de vectores, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es agrupar, ¿no? O sea, agrupamos y factorizamos la dirección y. ¿Y qué resulta? Resulta esto que está acá, ¿no ven? Ux más vx en la dirección y más en el eje y también suma. O sea, lo que hacemos es sumar componente a componente, ¿no? En la misma dirección. De esa manera nosotros obtenemos la suma de vectores, cuando los vectores están representados mediante sus componentes. Bien, hasta aquí está todo correcto, ¿no? Pero todo esto mejor es si hacemos prácticas, ¿no? Si hacemos algún ejercicio. Lo vamos a hacer más a ti, un ejercicio. Pero aquí seguimos. Ya, aquí está más clarito, ¿no? Más grande está. Esto ustedes lo van a analizar, ¿ya? Lo van a analizar biencito. Pero esto es como una fórmula, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo sumamos dos vectores mediante sus componentes? Y no solamente dos, podemos sumar 3, 4, 5 vectores. Y ya. Pero antes de eso yo hubiera querido sumar aquí dos vectorcitos. Ya, como al ejercitar esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo nomás, no vamos a dar acá. A la teoría. Digamos que tengo aquí un vector A, ya, que lo vamos a representar de la siguiente manera. Digamos que es igual a 3 en Y, digamos, menos 2 en J. Ya, aquí, ¿no ven? Y tenemos el vector B. Tenemos un vector B que, digamos, va a ser igual a 5 en Y más 4 en J. Son dos vectores cualquiera, ¿no? Estos vectores nosotros podemos
representar fácilmente, ¿no ven? Un sistema de referencia, ¿no? Fácilmente lo podemos representar. Pero ¿cómo sumaríamos entonces estos dos vectores? ¿A qué sería igual el vector A? Entonces, vector A más el vector B. 8 más 2J. Claro. Aquí sería, ¿no ve? Aquí sería 3 más 5, ¿no ve? 3 más 5 en la dirección Y, ¿no? Este es 3 más 5 en la dirección Y. Y aquí sería más, pues, menos 2 más 4, ¿no? Más 4 en la dirección. Pues, así de fácil, ¿no? Ustedes ya saben, esa parte parece que ya lo han visto un poquito en física, ¿no? Sí, que ya se dan cuenta. Entonces, sí, así de fácil es, ¿no? Entonces, aquí sería 8 en Y. 8 en Y más 2 en J, ¿no? Más 2 en J. Así de sencillo, ¿no? Fíjense, para hacer esta suma vectorial, no es necesario que hagamos nosotros gráficas, ¿no? Que lo hagamos gráficamente, no es necesario, sino como ya esto ya se resuelve analíticamente, directamente. Y luego este resultado nosotros lo podemos graficar. Y si ustedes lo grafican estos tres vectores, se darían cuenta, ¿no? Que realmente la suma va a ser igual a 0, ¿no? De los tres vectores. Coincidiría. Está bien, ¿no? ¿Alguna consulta? Nada más, ¿no? Ya muchachos, ya son las 11:15. Creo que algunos tienen clases, ¿no? A partir de las 11:15. Para no perjudicar, vamos a parar aquí, ¿ya? Desde mañana, por favor, vamos a ingresar a las clases puntual, ¿ya? Con los que estén, ¿ya? Vamos a comenzar puntual para terminar puntual también.